hermanos, están en la tertulia recreativista, la Catedral de las Tertulias, y han tenido que pasar 1184 programas para que hagamos un programa, y valga la redundancia, como el que vamos a realizar hoy, donde nos reunimos con 4 prestigiosos doctores, todos ellos de una manera u otra relacionados con el mundo del deporte. Y es que es bueno de vez en cuando hacer un programa de este tipo para que vayan concienciándose todas aquellas personas que hacen deporte, que tienen que tener un poquito de cuidado. Os lo voy a presentar. A mi derecha tenemos a José Luis Camacho. Dirán, no, pero José Luis Camacho no era usted, ¿no? Aquí tenemos a José Luis Camacho de día y yo soy de noche. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, gracias. Bien, ¿no? Muy bien, y gracias por invitarme a esta tertulia tan, por favor, es un honor tan interesante. Tenemos a su lado a uno de los mejores cardiólogos que hay, no solo en Huelva, sino en toda España, don Juan Motero. Buenas noches, Juan. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, José Luis. Muy bien, ¿y tú? Yo, aquí, sin entrar en detalle, medio regularcete. Bueno, tenemos también a otro amigo, don Rodolfo y de los Ortiz. Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches, José Luis. Muy bien, gracias a Dios. Y contentísimo de que te hayas acordado de... No, si yo me acuerdo de ti casi a diario, lo que pasa es que tú no te acuerdas de mí. Pero no te debo nada, ¿no? Y cuando me acuerdo de ti y nos vemos, voy a paso de tambor y no me entero ni que me llama. Don Nono, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues bien, como tú dices, sin entrar en detalle. Sin entrar en detalle, muy bien. Hoy traemos casi el uniforme, ¿verdad? Yo, casi. te digo una cosa, tenía una camisa rosa en la mano. Lo que pasa es que como tenía este pantalón no me... Sí, porque rojo y rosa, o como se dice, rosa y rojo, duelen los ojos. Sí. Muy bien. Pero bien. Ay. Vamos a ver, yo planteo la primera pregunta. La primera pregunta, que no es otra, que parece ser, se dice, se comenta, se rumorea, que ha desaparecido lo que es la especialidad de medicina en el deporte. Una cosa así, ¿no es, tocayo? Lo has escuchado desgraciadamente bien. ¿Sí? ¿Y esto cómo es posible? Es posible porque no paran de cometer errores. Es un error político gravísimo. Lo cierto y verdad que después de tantos años, de haber caminado un camino, de haber hecho un recorrido más bien tortuoso y haber hecho cosas, tener logros, tener en Andalucía, por ejemplo, 2 escuelas para formar médicos del deporte, en Málaga y Cádiz, trabajar, que la Junta de Andalucía tenga un centro específico para deportistas, el CAN, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte. Después de todo esto, de un camino largo, que tiene mucho más que contar, como cantaba George Harrison, largo y tortuoso camino, pues un buen día, en el año 2015, se le ocurre a alguien que sobramos. De manera que... Pero eso, perdona, ¿eso ocurre en otros países también? Eso ocurre en toda España. Desde el año 2015 no se forma en España ningún... ¿En otros países sí? En Europa, si no tengo la información mal, hay 14 países que la mantienen la especialidad y hay 7 que, aunque no es una especialidad tan reglada como nos gustara, mantienen una formación en medicina de la educación física y el deporte. No paramos, estamos pendientes, estamos vigilantes, estamos dando la murga, estamos reuniéndonos desde tiempos inmemoriales, pero la verdad es que a día de hoy no se forman médicos del deporte. Los médicos que estamos, vamos cumpliendo años, nos vamos jubilando en una sociedad que cada vez afortunadamente tiene más hábitos deportivos. Es complicado. El otro día, hablando con Juan Motero, charlando un ratito, de vez en cuando nos gusta echar nuestros ratitos de charla, hablábamos, cuando he dicho que hay muchos deportes que se necesitan cada día más, la medicina especializada. Cuando alguien va a correr un maratón, medio maratón y cosas de estas, se ponen a correr como locos sin hacerse ningún tipo de prueba.
Sí, bueno, dos incisos tal vez, ¿no? Redundando lo que decía José Luis. Hay una medicina, hay una sociedad muy activa en la actualidad que es la SEDEME, Sociedad de Medicina de Deporte Española. O sea, que están publicando una guía y están con una revista y están instrumentalizando lo que ellos tienen en las manos, que es la posibilidad de formar más gente, pero no hay. O sea, no están reconocidos por la sociedad española. Pero es una sociedad muy activa la que se está moviendo actualmente. Yo leo mucho los artículos de la SEDEME, ¿no? Y después, ya contestando a tu pregunta, hay dos cosas evidentes. Cuando alguien se pone un chándal y viene a la consulta nuestra, o sea, es decir, o por ejemplo, cuando vamos con los jugadores recreativos de Huelva, llevo 30 años ya como cardiólogo de recreativo de Huelva, nosotros no le hacemos pruebas a los jugadores para saber que ellos pueden correr mucho o poco. Eso es una cuestión del monitor de deporte y del médico deportivo. A mí eso no me paga, o sea, no me entra en la cabeza. Cuando yo hago una prueba de esfuerzo, voy intentando recoger la probabilidad de que ese individuo se muera de muerte súbita por una arritmia, o por una enfermedad cardíaca, o por una muerte súbita. Es decir, este es el key de la cuestión. Y lo segundo es que hago una ecocardiografía para descartar aquellas causas que pueden ser, que pueden inducir a esa muerte súbita. En este sentido, o sea, todos los que tienen menos de 30 años, las dos causas más preeminentes de muerte súbita son la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y los individuos que están por encima de los 30 años, de los cuales tenemos muchos jugadores, o sea, la enfermedad coronaria es la más evidente. Que después hay muchas enfermedades por ahí, de acuerdo. Pero nosotros le hacemos una prueba de esfuerzo para ver el dintel máximo, si se puede, a veces no se llega, donde el individuo no tenga ningún tipo de sintomatología y donde no haga ningún trastorno electrocardiográfico. Eso es para nosotros el móvil fundamental. Y con la eco hacemos lo mismo. Tú dirás, pero ¿es suficiente un electrocardiograma? Es definitivo. El electro es poco sensible pero altamente específico. Pero ni siquiera se hace eso. O sea, ni siquiera se hace eso. Entonces, cuando alguien se coloca el chándal y viene a la consulta y dice, yo quiero hacer una prueba de esfuerzo, ¿por qué? ¿Quién la manda a usted? No, yo es que me la quiero hacer. ¿Pero por qué? Porque voy a correr un medio maratón. Vaya a Rodolfo Ortiz, la ciudad deportiva, y dígale usted que va a recorrer un maratón, pero yo no soy el cardiólogo más... los cardiólogos no somos los individuos que tenemos que decir si un individuo puede correr o no puede correr un maratón. O sea, usted puede correr un maratón si yo le descarto que no existe ningún tipo de enfermedad, ¿de acuerdo? Pero usted no viene aquí para que yo le diga cuál es ¿cómo le diría? O sea, la máxima frecuencia que usted pueda alcanzar, ni los máximos metros que usted puede... No, eso es cuestión ya del monitor deportivo y del médico deportivo, ¿no? Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes. Otra vez. ¿Estás de acuerdo con lo que han dicho tus compañeros? Con José Luis, que es compañero tuyo. Absolutamente de acuerdo. En primer lugar, eso es la desconsideración que ha habido con nuestra especialidad, que bueno, han conseguido borrarnos del mapa y incluso últimamente la Junta de Andalucía se ha acabado de lucir, de manera que los puestos que teníamos ocupados por especialistas en medicina, educación física y el deporte, desde el día 2 de febrero lo puede ocupar cualquier médico generalista. Han hecho una modificación de la relación de puestos de trabajo, de la famosa RPT, y donde se exigía la titulación de especialista en medicina del deporte, la han suprimido. De tal manera que a fecha de hoy somos varios los que en toda Andalucía estamos pendientes de un hilo y pendientes de que compañeros que pueden haber aprobado las oposiciones últimas que se convocaron, pero que no tienen el título de especialista, pueden acceder a nuestra plaza. Con respecto a lo que decía Juan, simplemente hacer un apunte. Nosotros dividimos las pruebas de esfuerzo en dos tipos. Pruebas de esfuerzo cardiológicas, que son a las que se refería Juan fundamentalmente, en el sentido de descartar patologías que puedan ser incompatibles con la práctica deportiva, y las pruebas de esfuerzo funcionales, en donde hacemos, como decía Juan también,
valoraciones de consumos de gases, de consumo de oxígeno y producción fundamentalmente de anhídrido carbónico, de CO2, y en función de frecuencia cardíaca, umbrales y demás, prescribimos intensidades de ejercicio. Por un lado, la parte diagnóstica que decía Juan, y por otro lado, la parte de programación de entrenamientos que también decía él. Por lo demás, bueno, incluso en eso completamente de acuerdo con lo que dice Juan. ¿Estáis haciendo algo los que estáis metidos todavía, los que tenéis la especialidad, estáis haciendo algo para que se pueda revocar esa ley, que fue el día 23 de enero, creo? 30 de enero. La resolución es del 30 de enero del 23, de hace un rato. Publicada el día 2 de febrero. El es el 22 de este mes. El 2 de febrero se publicó. El del 2 de febrero. Y claro que estamos haciendo. Ahora mismo estamos en contacto desde la directora general del deporte hasta nuestros jefes inmediatos en Sevilla, pues sorprendidos. Esto nos ha cogido con el paso cambiado a todo el mundo y evidentemente estamos en contacto entre todos, viendo cuáles son las posibles acciones que caben, desde que reinterpreten esa resolución hasta que, bueno, si tenemos que llegar a la vía judicial o lo que sea, pues no lo tendremos que plantear, evidentemente. Pero desde hace ya unos cuantos de años sabíais que esto iba a ocurrir y no habéis movido. Estaban en una lista de estabilización de puestos de trabajo, los nuestros. Pero lo que no pensábamos nunca es que fueran a modificar la relación de puestos de trabajo, la RPT, para poder hacer lo que han hecho ahora. Eso es lo que hasta ahora podemos hacer. En cuanto a habernos movido, bueno, era difícil, no teníamos en principio ningún motivo para pensar que la solución a la estabilización que propone Europa de los puestos de trabajo de los personal laboral de la Junta de Andalucía fuese a ser modificar la relación de puestos de trabajo. Eso, pues, vamos, que creo que no se le ha ocurrido a nosotros, a nadie. Sí ha habido una mente lúcida a quien se le ha ocurrido y lo ha hecho, ¿no? Entonces eso es difícil de prever y también es verdad que nosotros sí que nos hemos confiado en que desde 2015 no había formación de especialistas. Nos hemos estado presentando todos a los concursos o oposiciones que se han convocado. Europa le pedía al gobierno español una estabilización de puestos de trabajo para pasar de un 30 y tanto por ciento a un 8% de puestos no fijos o no indefinidos. Y bueno, Europa le insta al gobierno español a que esa forma de estabilización sean por concurso. Sí es verdad que el concurso hace mucho tiempo, desde el 2008, que no se convocan concursos, que se están convocando concursos de oposición, pero en vista de la propuesta de Europa pensábamos que bueno, se convocaría ese modo de estabilización. Evidentemente en un concurso por tiempo trabajado, por la especialidad y muchos otros datos, pensábamos que seríamos nosotros quienes ocuparíamos esos puestos y la realidad pues ha sido otra. No. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece que es una nueva perversión del modelo sanitario de este país, sea comunitario o sea a nivel general. Creo que además es sacar de la realidad lo que la propaganda oficial nos mete todos los días en las televisiones, en los informativos, sobre la salud, sobre el deporte, sobre la prevención, y además es jugar con una profesión que, si se caracteriza por algo, es por su punto de partida
vocacional, ¿no? Y esta es la visión, digamos, de compañero, ¿no? O sea, en este país los compañeros de urgencia están todavía también pidiendo que reconozcan una especialidad de urgencia. Eso no entra en cabeza humana, ¿eh? Y sin embargo sigue sin existir esa especialidad. Pero después yo le doy una lectura a lo mejor equivocada, ¿eh? Porque no conozco en profundidad lo que ellos están planteando. Pero creo que, como en todo, el fútbol es quien marca la pauta, quien marca las directrices por las que se guían las autoridades. ¿Por qué? Pues porque es el espectáculo masivo, porque es el que más dinero mueve, porque es del que viven otras muchas actividades deportivas. Y yo llevo un tiempo observando, como vosotros estaréis observando, que los grandes clubes les sale más rentable hacer un convenio con alguno de los clubes sanitarios privados que no el tener un equipo propio o un médico propio, que al final, cuando hay una lesión específica, concreta, vaya a operarse a Barcelona o a donde sea, con lo cual, o a Finlandia. Con lo cual yo creo que ahí los grandes clubes internacionales y de las élites españolas han puesto una pica en Flandes, derivando hacia estas grandes compañías la atención de sus deportistas. Pero voy a poner un ejemplo solo. Basta, y tenemos aquí un ilustre cardiólogo, basta que los europeos viéramos el caso de Eriksen, el danés, que lo vieron millones de europeos en un partido de fútbol, que estaban muertos y está jugando al fútbol otra vez. Basta un solo caso así para que la presencia del médico especialista en actividad deportiva no pueda desaparecer. Y pongo un ejemplo a otro escalón más bajo, pero del que fue protagonista Rodolfo Compeguero, que si no estoy equivocado era entonces el ayudante o el fisioterapeuta de Recreativo. Cuando le dieron el balonazo a Aguilera, el del Atlético de Madrid, aquí, y quedó conmocionado, cayó redondo, y si no es por la actuación eficaz del equipo médico del Recreativo de Huelva, pues ese futbolista también podía haber fallecido, bueno, pues por un problema de su propia lengua, de asfixia o de lo que fuera. ¿Qué quiero decir? Que en un ámbito en el que se reúnen 20.000 personas, 30.000 personas, para ver un partido de fútbol, donde la gente fuma, bebe, ha comido mucho y tiene las emociones del resultado o de la competición y por tanto estamos sujetos a cualquier tipo de incidente, es necesaria la presencia del médico bien formado y preparado. Y no te olvides una cosa, la FIFA tiene un título de diplomado médico que se puede hacer hasta online si se quiere. La FIFA, que manda en el fútbol mundial. Hace unos días, ahora doy paso, me habéis pedido paso todo, pero hace unos días también hemos visto en Cádiz que incluso en los propios aficionados hay muertes en ese aspecto. Nos reunimos 20.000 personas, ¿sí? y además a una hora en plena digestión y con las emotividades del partido, ¿no? O sea que... Yo en relación con lo que no nos ha comentado, en el caso de Aguilera quiero nombrar también a Manuel Beau, que actualmente está en el servicio del Ayuntamiento de Lepe, que venía acompañando a su equipo, que en el Atlético de Madrid. Ya, pero yo a él no lo conocí. Como compañero quiero tener también la... Sí, pues naturalmente, abunda en la misma cuestión. Y bueno, además, perdona un segundo, los que estamos aquí, si no hemos sido todos, algunos hemos dado clases de medicina deportiva en los cursos de entrenadores. Y el programa de medicina deportiva del tercer nivel de entrenadores es una asignatura de una dimensión tremenda, tremenda. Y para sacar título tienen que aprobar esa asignatura los propios futbolistas o los propios candidatos a entrenadores.
¿Por qué? Pues porque la fisiología del deporte tiene particularidades, como ha dicho bien Motero, que definen la capacitación del individuo para la práctica deportiva. Respecto a lo que estamos haciendo, Juan ha nombrado a FEMEDE, que es la Sociedad Española de Medicina del Deporte, pero también hay otras sociedades, aparte de la nacional, a nivel de comunidades. Nosotros tenemos nuestra propia sociedad, que también es activa. La nuestra se llama SAMEDE, Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte. De medicina, no es de médicos del deporte, es una sociedad multidisciplinar donde estamos trabajando codo con codo, pues todos los profesionales que tenemos vínculo con la salud y el deporte. A modo de ejemplo, otras especialidades médicas, no solo la de medicina del deporte, pero también enfermería, fisioterapia, educación física, psicología, nutrición, psicología, podología, es decir, y nosotros desde esa sociedad, por supuesto que no paramos, ni tampoco para SAMED, como dice Juan. Las reuniones las hemos tenido las dos partes, y las tres y las cuatro. Hemos tenido apoyo de sociedades internacionales, de asociaciones de fisioterapeutas. No recuerdo cómo se llama la asociación de fisioterapeutas, pero que está a codo con del Consejo General del Colegio de Médicos, de los colegios de médicos. Es decir, que sí se está presionando, que sí nos estamos reuniendo. Eso es una cuestión, y otra cosa es que quieran aceptar que es un error. Eso es diferente. Después tenemos un grupo específico donde también colaboramos. El Grupo Galeno Activo se ha creado específicamente para reivindicar, para insistir, para presionar sobre la necesidad de la medicina, de la educación física y el deporte. Dicho todo esto, me vaya a permitir que hagamos una parada en el camino, una guitarrita, un cante, y vayamos a publicidad, pero volvemos del tirón, ¿eh? La tertulia recreativista en su programa 1184. Juan Motero, que todos los deportistas de élite se cuidan en este aspecto también. No. Me gustaría, de todas formas, si me lo permite, sí, me gustaría hacerte un inciso, ¿no? O sea, uno, la SAMED es una sociedad muy activa, aunque tenga los problemas que tienen en este momento. Dos, deberíamos de definir aquí qué es lo que pretendemos de un deportista, es decir, qué es lo que pretendemos un médico con respecto a un deportista, ¿no? Porque el fútbol es muy importante, pero está el atletismo, están el baloncesto, que tienen un auge tremendo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del cardiólogo, cuando tú ves a un deportista, ¿tú crees que la musculatura debe mirarla el fisio o el médico deportivo? Debe medirle los pliegues, etcétera. Eso lo hacen ellos. ¿Qué más pueden cuidar? ¿Qué más pueden cuidar? Pues pueden cuidar en el campo, como bien comentaba, es decir, la posibilidad de que haya alguien que se caiga, siguiendo la circunstancia que hablaban o no. O sea, debe estar alguien que esté a punto de eso. Es decir, a este respecto, por ejemplo, yo me acuerdo que un día salía yo del campo recreativo de Huelva con mis hijos y de repente uno de mis hijos me dijo: papá, allí hay una reunión, allí hay mucha gente. Yo me acerqué para allá y había un señor con 70 y pico de años que estaba caído, ¿de acuerdo? Entonces intenté resucitación cardiopulmonar, o sea, y había un enfermero que se vino, me dijo: te ayudo, etcétera, etcétera, llama al 112. Se llamó al 112 y cuando vino, le pregunté al de la ambulancia: ¿tienes un embu? No. ¿Tienes un desfibrilador? No. ¿Tú qué tienes? Dice la ambulancia. Pues coge, llévate a este hombre para el Juan Ramón Jiménez. Entonces después nos reunimos él, César, Quesada y yo. Y dijimos: oye, aquí hay que poner este desfibrilador. Y creo que después del Madrid y Barcelona, nosotros fuimos el tercer club que puso un desfibrilador. Eso indudablemente se ha quedado como una anécdota, ¿no? Pero eso es un tema. Cuando él habla, por ejemplo, de el futbolista del, creo que era del Salamanca, ¿no? O del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Bueno, recientemente Hilton, un individuo que jugaba en los Chicago Bulls, o sea, de profesional,
pues cayó también redondo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una afección en cardiología que se llama la conmotio cordi. La conmotio cordi es que coja al individuo un golpe que le den a la altura del corazón con los sticks, con hockey sobre hierba, hockey sobre patines, es decir, contacto físico. Es decir, cogen al ritmo cardíaco entre sístole y diástole, entre la contracción y la diástole. Lo cogen y eso se llama punto vulnerable. Y el individuo, pum, al suelo y fibrilación ventricular, muerte. Es decir, muerte súbita, que se recupera, como el jugador Eriksen que él dijo anteriormente, probablemente fue una conmotio cordi. Así que para eso sí están los médicos, para eso estamos los cardiólogos. Pero es que un cardiólogo no es rentable tener un campo de fútbol. O sea, un cardiólogo no es rentable. Un médico sí, porque puede pasar eso dentro del campo. ¿Cuántos individuos mueren súbitamente en un campo? Bueno, esto es fácil. Hay 7 muertes por cada millón de habitantes de hombres en España y una mujer por cada 10 millones que hacen deporte en España. O sea, las que mueren y los que mueren. Y de esos 7 por cada millón, ¿cuántos son profesionales? 0,07. Es decir, que el dintel de individuos de alta competición que van a caer en un campo de entrenamiento, en un campo competitivo muerto es prácticamente inexistente. España es uno de los países que tiene menores muertes súbitas por índice de competidores. Pero es que eso es fútbol. Pero es que en las demás situaciones, o sea, es decir, baloncesto, hockey, etcétera, etcétera, pasa igual. Es decir, tenemos un nivel muy bajo. Y en el resto, pues el 96-98% de las muertes súbitas que se producen en España, sabiendo que son 7 por cada millón, es decir, eso se produce en individuos que se llaman competencia recreativa. O sea, individuos que van a entrenar, lo que decíamos anteriormente, que quieren correr una media maratón, etcétera. Y son individuos que tienen 40, 45 años, que tienen la edad que tenemos aquí, los que estamos aquí, puretas. Es decir, y que encima además de ser mayores, pues son hipertensos, o son diabéticos, o son fumadores, o sea, o tienen algún tipo de factor de riesgo que ya va a contribuir a que el individuo pueda tener una muerte súbita. Entonces, insisto, para eso, para la competición en sí, tiene que estar un cardiólogo, aunque sea el 10001. Pues sí, le doy la razón, claro que sí, tiene que estar. Pero tiene que estar en la primera línea, no, en la primera línea tiene que estar un médico que identifique rápidamente si aquel individuo va a necesitar. Si Eriksen no hubiera tenido 2 médicos que tuvo allí, o sea, que saltaron inmediatamente a pista, uno, el que estaba, y otro que saltó allí, Eriksen estaría muerto en este momento y ya está compitiendo. Probablemente pasó con conmotio cordi, o sea, es decir, un leñazo que le dieron al individuo en el pecho, ¿no? Entonces, yo creo que es la situación que hay que considerar. Es decir, la gente puede hacer deporte, claro que sí, y los que nos dedicamos en el Recreativo de Huelva a ver a los futbolistas, ¿tenemos que estar? Claro que sí, porque, mira, otro ejemplo, el médico, el cardiólogo de la selección italiana de fútbol que ganó el Mundial en España, publicó un artículo muy interesante donde de los 25 jugadores que él llevó, 22 tenían algún tipo de arritmia. 22. O sea, no 2, 3, no, 22. Que eran extrasístole, lo que nosotros encontramos habitualmente en jugadores de fútbol, bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo de segundo grado. Hombre, a mí hay un señor que él no le importa que yo lo diga, que es Rafael Barber, que cuando lo fuimos a traspasar al Cádiz, no me acuerdo dónde fue, al Jerez. El chaval me dijo, oye Juan, dile al del Cádiz, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Sebastián o algo de eso. Que había un Salvador. Te hablo contigo. Entonces dijo, oye, habla con él porque no me dejan. O sea, él tenía una arritmia relativamente compleja. Rafa Weber tenía 26, 25 latidos durante la noche en los holters que le hicimos y después, cuando él desarrollaba el esfuerzo, le hacíamos pruebas de fuerza, se iba a la arritmia. Pero durante el individuo tenía una sístole normal, una extrasístole, una sístole normal, una extrasístole y otra extrasístole. Y así era su ritmo. Es decir, que cualquiera se asuste y dice, este tío no, pero este tío tenía una ecocardiografía que estaba completamente normal. Yo recuerdo otro, y ese no puedo decir el nombre por qué, que debía de conocerse, era un individuo con una clase impresionante aquí en Huelva. O sea, es decir, en Huelva y en Portugal. el equipo, no, y en Portugal también, Pero ese era otro, pero un individuo que venía de Madrid. Entonces, yo recuerdo que él se conocía las tascas mejor que los que estamos aquí, todas, o sea, le gustaba el vino. O sea, entonces,
Cuando nosotros veíamos que teníamos una extrasístole, le metíamos en carga, es decir, le metíamos a hacer ergometría y le decíamos que yo tiene una densidad extrasístole, etcétera. Entonces se cabreaba porque él sabía que era así. O sea, yo recuerdo que yo dije, este tío me debe tener un odio mortal. Sorpresa, cuando un día una mujer va a la consulta con un niño de 11 años, me dice, yo vengo recomendado aquí por un íntimo amigo suyo. Digo, ¿quién es? Fulano de tal. Dije, sí, íntimo amigo mío. O sea, es decir, es mentalidad. O otro, por ejemplo, cuando, no sé si fue los César, me llamó, doctor Motero, baje a vestuario. Voy yo en el prepartido, ¿de acuerdo? Y estaba un señor con gafas, ¿de acuerdo? Un individuo con una clase impresionante. Y entonces tú le preguntas, ¿quítate las gafas? Dice, no, doctor, que es que estoy un poco... No, quítatelas para que te vean, ¿no? ¿Tú has bebido algo? Dice, 2 whisky que tomé ayer en la boda de un amigo mío. No, 2 whisky no. Al final era medio litro de whisky o lo que fuera. Entonces hubo que decir que el fulano de tal se había hecho una torcedura o no sé cuándo en el partido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo hemos hablado más de una vez cuando nos reuníamos nosotros. Los jugadores de fútbol son muy infantiles. O sea, es decir, un jugador de fútbol, yo me echo a reír. O sea, los tíos me decían, joder, Juan, qué cabrón eres, tío. O sea, es decir, porque los reuní, yo decía, el domingo vamos a salir a muerte. Tenemos que ganar el partido sí o sí. Nos vamos a dejar la vida, pero este partido claro, la gente lo escucha y dice, joder, pero si me voy a grabarlo para ahora y ya los pones tú en todos los partidos y dicen lo mismo. O sea, el nivel de incultura del jugador de fútbol, y que me perdone aquellos que tienen carrera, como uno que llegó aquí, que era abogado, en Sevilla jugó muy poco, como otro que tenía 7 asignaturas para terminar en la carrera, como Uche, que era un diplomado en ciencias naturales, o sea, era empresariales. Que teníamos un montón de jugadores que eran, pero Titi, al lado de eso hay una incultura alucinante. Pero la sociedad los sitúa aquí. Claro. Y entonces es... Pero eso lo vivís vosotros a diario. Y por ahí quería entrar yo ahora, porque tú has definido perfectamente el papel del cardiólogo dentro del grupo médico. Pero el médico, digamos, de cabecera, digamos, es el médico del club. De hecho, fíjate el ejemplo que voy a poner, ¿eh? Y no quiero derivar el tema. En las plazas de toros, el que más trabaja del equipo médico es el internista. Hay un internista, no solo los cirujanos, taurinos, el anestesista, no, el internista, para atender a gente del público, porque afortunadamente con nada no hay todos los días ni son súper graves, ¿no? Entonces, el papel del cardiólogo está perfectamente definido. Pero este final de intervención de Juan pone encima de la mesa la realidad. Pocos individuos se ven en España. Cosas pasan, ¿no? No. Pocos individuos se ven en las consultas españolas diarias de más complejidad que un deportista. Y dentro del deporte, el futbolista profesional. Son de una complejidad absoluta. Yo tengo recuerdos de otras épocas donde la importancia del cirujano que operaba de menisco a uno dependía de la longitud de la cicatriz, antes de estar la artroscopia y todas estas cosas. O sea, es un individuo de una complejidad absoluta, muy desconfiado porque se juega su supervivencia, digamos, y indiscutiblemente todo lo que sea prescindir de la figura del médico de club es una barbaridad, porque aquí estamos hablando mucho de muerte súbita, que son, el cardiólogo es el único que cura en un momento de muerte real. Los demás curamos después de un proceso, un diagnóstico, un tratamiento, pero uno que se puede morir en 3 segundos es el cardiólogo o la gente del equipo que están preparados para eso. Pero es que la medicina y el deporte van mucho más allá. Y en el fútbol es que hay conmociones cerebrales. Hay desde tendinitis a torceduras de tobillo, hay lesiones de pubalgia, hay fracturas óseas, hay multitud de situaciones que tiene que ser el médico que está a pie de campo el que defina
qué hacer. Y mejor dicho que qué hacer, qué no hacer. Porque uno de los grandes problemas de la atención de primeros auxilios en uno que en un cabezazo le rompen los huesos propios de la nariz, se queda conmocionado, es llegar y querer que beba cuando el tío está obnubilado. Entonces, lo importante de la atención de un deportista en ese momento, quitando la extrema urgencia que estamos hablando, es saber qué es lo que nunca se debe hacer. Porque por querer hacer cosas sin conocimiento podemos provocar un daño mucho mayor que el de la propia lesión. Tocayo. Bueno, he estado escuchando muy atentamente y bueno, tengo que hacer algunos matices. Nosotros nos hemos formado de manera multidisciplinar para conocer aún más de lo que conocíamos en la carrera determinadas áreas, determinadas ciencias, la medicina interna, la anatomía, la biomecánica, es decir, nosotros nos lo hemos currado para más cosas que estar a pie de campo. Fíjate tú, yo pienso que donde menos debiéramos de estar es a pie de campo. Que el club, escucha, que el club tenga su médico, eso es innegociable, debiera de ser innegociable. Que nosotros debiéramos estar en los centros de salud echando una buena mano a los médicos de familia, a los enfermeros, a la gente que trabaja en los centros, eso es innegociable también, pero es innegociable, bueno, para nosotros es innegociable. Está claro que para los políticos no es que no sea innegociable, o sea que les da igual. Bueno, les da igual, sus motivos tendrán, pero el cometido nuestro inicial, en ese camino tortuoso que te he dicho, que hemos caminado, lo que es una pena que todas las batallas que fuimos ganando, los que estamos aquí, los que tenemos ya una edad, ahora las estemos perdiendo, porque la guerra nunca la hemos ganado. No se ha vendido bien la especialidad, es decir, los ayuntamientos miraron para otro lado, las instalaciones deportivas miraron para otro lado, todo ha sido muy tibio. Se recomienda que sea un médico especialista, se dice, no, mire usted, se recomienda, no, debe ser un médico especialista. ¿Cómo va a ser? Entonces usted me va a contratar a mí para médico de piscina, mire usted. No, esto es una instalación deportiva, habrá más cosas que hacer. Claro. Nosotros nos hemos formado en esas áreas precisamente, pues para hacer más cosas. Somos el médico, como habías dicho tú antes, creo, el médico de familia de alguna manera del deportista. Pero ¿quién es un deportista? ¿El de alto nivel? Sí, pero también el de la calle. Nosotros estamos para proteger la salud del deportista, de las personas que quieran practicar una actividad física. ¿Sí o qué? Eso es así, no tiene vuelta. Claro. Y hemos peleado por la protección del deportista. Se han establecido niveles, 3 niveles básicos. Un nivel 1, la persona que va a hacer pilates, que va a hacer zumba, que no sé cuánto, que sepa que con su edad, que con su condición física, qué problemas puede tener. Al menos esa información hay que darla. Y después, un nivel 2 que sería pues para todas las personas que hacen ya un deporte, una actividad física medio exigente, una pruebita de esfuerzo, ¿no? Vamos a ver. Una cosa ya un poquito más tal, ¿no? Ahí se podrían establecer, además, en el nivel 2, un nivel básico que sería, digamos, para el deportista federado, reconocimiento médico anual, con electrocardiograma, una buena exploración clínica, que incluya, pues, por supuesto, lo que es una exploración clínica, abdomen, musculoesquelética, peso, talla, pero bueno, y un electrocardiograma, una ocultación bien hecha, por supuesto. Pero es que ahí están los deportistas federados y no hacen una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Si es que eso, además de ayudarnos a diagnosticar una posible patología cardíaca, no es una ergometría cardiológica, pero está monitorizado. Y además vamos a saber qué condición física tiene, porque esa es otra. Ahora, yo me voy a hacer los 101 kilómetros de ronda, pero yo he entrenado cuando he podido. Las condiciones atmosféricas de humedad y no sé qué, no sé cuáles serán. Oiga, no. Tiene que tener una formación, un entreno. Y la prueba, la ergoespirometría, te da esa información. Te dice, oye, mira, vamos a ver, no llegas a tener un umbral serio ni en broma. Tu frecuencia cardíaca máxima, tu consumo de oxígeno. Vamos a ver. Y tú tendrías que entrenar para moverte en esta franja de entreno desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca y tal.
Pues esas cosas que son obvias, no. Y el nivel 3, sí, el nivel 3 sí lo hacen los deportistas, como dice Juan, por lo menos los deportistas de alto nivel se hacen la prueba sí o sí, se hacen la ecocardiografía sí o sí, se hacen la analítica sí o sí, pero entonces hemos pasado de que íbamos a ser los vigilantes de la salud a que después íbamos a ser los médicos de no sé qué y que al final lo que importa son los clubes. No, importa la salud. Se supone, ¿no?, que un ministro, un consejero de salud debe de ser alguien que sepa de todo esto. O que esté asesorado. Eso es. O que tenga asesores. Sus asesores. No, lo ideal es que sepa. Y que consulten con sus asesores las medidas que van a tomar antes de tomarlas. Claro, es que ahí puede ser otro problema. Claro, posiblemente muy gordo. Ahí no sabemos cuál es el fondo real de todo lo que ha pasado. No lo sabemos, ni lo vamos a saber. Eso estoy convencido de que no lo vamos a saber, porque no van a permitir que lo sepamos. Pero que sí que aquí la imagen que se da es de una falta de consulta, de recabar información, de saber que el Centro Andaluz de Medicina del Deporte existe, que está considerado como un centro de excelencia dentro de la Junta de Andalucía, y ese centro de excelencia está absolutamente descuidado y que lo van a minusvalorar, pero clarísimamente, ¿no? De todas formas, hay algo que a mí me indigna, y no soy afectado más que en la parte solidaria que les puedo mostrar a ellos, ¿no? Me parece una falta de respeto a la profesión. Sí, señor. Una falta absoluta de respeto a los profesionales sanitarios y deportistas, deportistas y sanitarios. Me parece una falta absoluta de respeto, porque lo que luego se vende hacia el exterior es todo lo contrario. Muchas campañas de prevención, muchas campañas de publicidad, muchos días... Ahí se va el dinero. Un día internacional de no sé cuánto, día de no sé qué, y resulta que los profesionales, que son los que saben, los que conocen, y los que deberían articular el modelo de atención sanitaria en el mundo del deporte, nos lo quitamos de en medio. Eso, como yo decía al principio, me parece una perversión del modelo sanitario. Y además, en un país, y retomamos el tema enseguida otra vez, en un país donde se han dejado de sancionar multitud de deportistas, porque en el transporte de las muestras de doping, de las muestras de orina para determinar el doping, se han manipulado, se han perdido, se han desclasificado, ¿qué exigencia pueden tener contra los profesionales? Porque es que eso ha pasado hace pocos días, que se ha demostrado que había multitud de muestras de orina para el control antidoping que estaban manipuladas o perdidas o mal clasificadas. Entonces, ¿de qué me habla usted? Administración, sea del nivel que sea. Entonces me parece una falta absoluta de respeto a todo profesional sanitario, desde el médico hasta el podólogo, como habéis señalado. Hombre, el podólogo, y bien fundamental que es, además. Además, redundando en lo que tú dices, a nosotros en el año 2006, para contratarnos nos exigen la titulación de especialista en medicina del deporte. Y nosotros tuvimos que aportar nuestro certificación de que éramos especialistas. Nuestra titulación. Y ahora, sin comerlo ni beberlo, eso que nos pedían para acceder a un puesto de trabajo desaparece. Pero además eso me parece, en el sentido de lo que tú decías, una auténtica falta. Pero ¿cómo puede ser centro de excelencia o de cardiología un lugar donde no hay cardiólogos? O de medicina del deporte. Es que, vamos a ver, esto porque se dan los títulos ellos mismos, porque si esto fuera privado, yo me podría dar un título diciendo que mi clínica es de excelencia y lo que tengo son médicos de cualquier especialidad, con todo el respeto del mundo, para trabajar en medicina del deporte. Y además con una estructura... ¿A mí cómo van a darme un esto de excelencia? ¿En serio? Y además que eso se diseñó con una estructura
en la que Andalucía era pionera. Pionero, en España. y España fue pionera. España. Eso me duele doblemente. España ha sido de los países pioneros de la medicina del deporte. Y ahora ves tú que países como Chile, por ejemplo, siguen formando médicos especialistas y además, escucha, te invitan las universidades, Santiago de Chile, a que te formes con ellos y te pagan el 50% de la especialidad. Es decir, ¿cómo puede estar esto ocurriendo en el otro lado del mundo y aquí que hemos sido pioneros? Hombre, es muy fuerte. Es O difícil. sea, que esto os trae un poquillo cabreado. No, estamos muy cabreados. Yo estoy muy cabreado. Y a mí ya me da menos. O sea, a mí no me afecta personalmente, a ver si me entiendes. Yo me he jubilado y bueno, ya está. Ya yo mi recorrido profesional, salvo que quiera hacer algo porque me dé la gana, pero no, esto no es así. Es lo que te decía antes. Después de caminar tanto, no te puedes encontrar con esto. Sí, bueno, y entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Dónde está lo que pudimos hacer? ¿Dónde está la prescripción del deporte en los centros de salud para las personas con patologías crónicas? ¿Dónde está la vigilancia del doping? ¿Dónde está el deporte en las diferentes edades? Porque las edades hay que vigilarlas. Por razones obvias, un niño no es lo mismo que un adulto de 70. Y además, cada vez hace deporte gente mayor. Y Juan de esto sabe mucho más que nosotros. La gente mayor, él lo ha dicho de pasada, pero me gustaría que incluso lo retomara, la gente de más de 35 años son los candidatos a tener problemas isquémicos. Pero es que yo vuelvo a lo que decía antes. Es que incitan a que con 70 años hagas deporte. Y está muy bien, pero vamos a ver cuáles son las condiciones. ¿Quién prescribe esas cargas, ese deporte? Pero es verdad lo que te he dicho de los 35 años. Nadie prescribe carga. Te doy paso ahora mismo, pero me están diciendo que veamos unas imágenes que están saliendo de Huelva, que son muy bonitas. Vamos a verlas y volvemos del tirón. Continuamos Mayores de con la 35. tertulia recreativista. Estábamos hablando aquí durante esta pausa que hemos estado viendo Huelva, que está preciosa, unos comercios, qué maravilla. Hoy no vamos a hablar de las comidas que hace Nono, porque hoy de eso lo dejamos porque tú estás aquí y te tenemos que tener un respeto. Dice que cocina mejor que tú, Nono. No me lo creo. Mejor no he dicho. Probablemente tus habilidades culinarias sean mejores que la mía, pero la tecnología que yo utilizo del zoco, esa es insuperable. Bueno. Tenéis algunas cosillas más que hablar, podéis decir lo que os haga, pero a mí fundamentalmente, a ustedes dos, tanto a Rodolfo como a Juan, me gustaría que me contarais anécdotas que os haya pasado en torno al recreativo de Huelva. No acabaríamos. ¿Qué? Imposible. No Por acabaríamos. eso digo, No acabaríamos. ¿quiénes han sido los jugadores mejor dotados para el deporte? No del otro. Rodolfo, que te veo. Yo puedo decir de unos que eran buenos de los que yo... Mira, Poli era un ¿Qué? monstruo. Sí, Poli el lateral. Poli era un monstruo. Para mí, por ejemplo, de todas las pruebas de esfuerzo que he hecho a todos los jugadores recreativos de Huelva, me llama la atención Poli, Lama, que se fue a 17 minutos es una cifra inabordable, ¿no? 17 minutos, Jesús Vázquez, 16 minutos 30 y tantos segundos, Rafa Albert, 16 minutos no sé cuándo. Entonces, yo me acordaba de que en mi tiempo de estudiante de último curso de carrera, ya el que después fue mi jefe en cardiología, a mí me gustaba aquello, y me llevó a la Sociedad Andaluza de Medicina, ¿no? O sea, y entonces estuvimos haciendo pruebas de esfuerzo, que en aquel momento eran bicicletas, y recuerdo haber visto a Gallego hacer una... Y yo dije, ¿Paco Gallego? No sé, uno que jugaba en el Sevilla, que después jugó en el Barcelona, o por ahí, ¿no? Entonces hizo en bicicleta, no sé, 20 minutos por ahí. 600 yo dije, eso se me quedó grabado. Así que cuando he visto Lama 17 minutos, asombrado. Cuando he visto, bueno, vale. Entonces yo dije, después de esto, después de haber visto allá a Lama y a Poli, no voy a ver nadie más. Hasta que hace muy poco tiempo vi
3 individuos, 3 hermanos, que se pasaron de 21 minutos en la cinta. 21 minutos. Los hermanos Arazola, los hijos de Juan Antonio Arazola. El Dani Arazola tiene el corazón más desarrollado, más potente y más fastuoso que he visto en mi vida. O sea, es decir, Dani Arazola es campeón del mundo de no sé qué especialidad y campeón de Europa. Si Dani Arazola estuviera ahora mismo en Madrid o en Sevilla, estarías todo el día en televisión, ¿no? Está en Huelva. Es el tío más humilde que te puedas imaginar, no sé si lo conoces, es un tío humilde a más no poder, pero encima además el mayor atleta que he visto, o sea, es decir, 21 minutos y ya porque le dije, Dani, tío, te paro ya porque ya esto está 21 minutos. 21 minutos la cinta está así, ¿eh? O sea, y la velocidad, estamos hablando de 14, 16 kilómetros hora. O sea, bien, fabuloso. Los dos hermanos son iguales. Es decir, que independientemente del fútbol, o sea, tú te encuentras individuos, o sea, que tienen una capacidad de esfuerzo asombrosa. Yo esta es una pregunta que te quiero hacer ahora, Juan. Por ejemplo, los baloncestistas. ¿Qué pasa con los de baloncesto? Que sus zancadas tan largas, ¿de acuerdo? Nosotros en la ergometría, cuando tú llegas a los 9 minutos ya tienes que empezar a correr, porque la velocidad que se pone en la cinta son 6,5 kilómetros por hora y eso ya no te da para andar. Entonces, pero los baloncetistas son tan largos que entonces van lentamente, o sea, y también se pasan en tiempo, pero 21 minutos en mi vida. Y yo te quería hacer una pregunta puramente cardiológica. Tú has hablado de otros deportes de mucha resistencia, el caso de los ciclistas, por ejemplo. Entonces, tú te encuentras, y a mí me gustaría saber tu opinión. Yo tuve un profesor de fisiología que decía que el corazón de los ciclistas era un corazón de tonto en el sentido de que cuando son jóvenes, con los kilómetros que hacen, las competiciones y todo eso, hacen unas hipertrofias ventriculares brutales, pero cuando se retiran del ciclismo, ese corazón que está hipertrófico empieza... Ahí estamos en la tema, o sea, es un tema muy interesante, o sea, es decir, las mayores hipertrofias que se ven en deportistas son ciclistas, remeros, boxeadores, pero sin embargo tú te esperarías pensar que un futbolista puede tener... No, son remeros y sobre todo fundamentalmente los ciclistas. En American Journal, una revista que es, digamos, Padre Nuestro para nosotros, ¿no?, salieron 5 artículos donde hablaban de que la muerte súbita era más frecuente 5 veces más en ciclistas que en el resto de deportistas. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que has tocado es interesantísimo, o sea, interesantísimo. ¿Qué pasa después del deporte? Es decir, ¿qué sucede después del deporte? Porque cuando tú tienes 20 años, 25, 30 años, puedes tener un tabique de 13 milímetros, que ya es gordo, ¿de acuerdo? Pero cuando tú te retiras y te fondas, es decir, dejas de hacer el deporte, ¿qué pasa? Y hay estudios en marcha que ya se han puesto de sístole, diástole, sí, ya se han puesto vacío a veces, ¿no? Se han puesto estudios para ver que si aquel tejido se convierte en tejido graso o no graso. Hay estudios interesantísimos para saber cuál es el... Yo es que es algo que siempre, desde aquel día en segundo de carrera, que era fisiología especial, que oía aquel profesor decir esto. Sí. Y oí por... Interesantísima la pregunta, muy interesante la pregunta. No sabemos, es decir, yo por lo menos que he leído un taco largo, te puedo decir que hay estudios en marcha y hay estudios publicados, ¿no? Estudios publicados de individuos que han seguido haciendo deporte, que tienen 70 años y han seguido haciendo deporte, vale, eso se libra, entre comillas. Pero los que dejan de hacer deporte y de pronto se vuelven gordos, etcétera, ahí tenemos muchas dudas. Que digo yo que no hemos desviado de lo que yo había preguntado, pero bueno, paso está ustedes que soy los que... Yo me estoy acordando, pero yo te voy a contar anécdotas, pero nombre no. No digo que en el mismo plano que decía Juan, nosotros teníamos un jugador del que poco podíamos esperar un rendimiento en las pruebas de esfuerzo que fuese medianamente digno, y era así. Las pruebas pues duraban muy poco, pero la prueba duraba muy poco porque enseguida estaba doctor, ¿ya puedo parar? Doctor, ¿ya puedo parar? No, tiene que seguir. Y seguía, y a las velocidades que llevábamos la cinta podía llevar entre 5 y 10 sístoles por minuto menos que los demás jugadores. O sea, es un tío con una capacidad
extraordinaria, pero que no quería. ¿Y comía luego muchas hamburguesas? Hombre, no tanto, pero había uno que cuando él decía, tienes que hacerte la prueba de esfuerzo hoy, decía, no, a mí me lo han hecho ya en tal ciudad, ¿no?, donde venía. Y cuando se iba a tal ciudad, porque estuvo 2 veces, allí me llamaba a mí y me decía, fulano de tal, tú le has hecho una prueba de esfuerzo. Yo no. Es que aquí nos has dicho que tú le has hecho una prueba de esfuerzo. O sea, bueno, eran gente que parece que le daban miedo a hacer. ¿Y a ti quién te ha sorprendido más? ¿Quién me ha sorprendido más? Físicamente. Físicamente. Es que han pasado tanto, José Luis, que es muy difícil ahora mismo. Probablemente. Lo que te decía antes, a mí me ha sorprendido mucho estos dos que te he dicho. Poli por su capacidad, y este otro que te he comentado ahora, porque si este hubiera sido un tío, no voy a decir que sea juicioso, no, porque tampoco era un trápala, pero tenía determinados hábitos que no le acompañaban. Si este chico hubiese adquirido otros hábitos, hubiera sido un monstruo. Lo único es que si hago el comentario, digo quién era, y creo que no debo. Muy bien. Uche tenía una capacidad, que se me olvidaba. Sí. Uche tenía una capacidad cardíaca impresionante. ¿Los jamones que se comían? Yo del recreo de Huelva puedo contar nada más que la parte del CAN, del Centro Andaluz de Medicina del Deporte. O sea, puedo contar cosas relativas a los test de fuerza y a la ergoespirometría. Una cosa, perdona, tocayo. ¿Dónde se dan más problemas en la persona jugando al fútbol? ¿En las mujeres o en los hombres? No tengo ni idea. Las mujeres han ido allí también y pocos problemas han dado, ni uno ni otro. Yo no he tenido problemas con ellos. Yo los he atendido, estaban citados para su ergoespirometría, para su test de salto, para su reconocimiento médico. Después ya en el campo no sé cómo son, porque yo he estado en el baloncesto masculino y femenino. Eso, o sea, yo he sido el baloncesto estupendamente, tanto las chicas, son 2 conceptos diferentes. Las mujeres son más de grupo, más colectivas, más todo a uno, no sé cómo explicártelo. Los hombres quizás sean un baloncesto más individual, más tal, pero después a nivel de aceptación, de trabajo. Una pregunta políticamente incorrecta en este país, en este momento y en esta semana. ¿Vosotros pensáis, no tenemos experiencia aquí porque ninguno hemos tenido relación, yo con el baloncesto sí tuve en mi época de estudiante y todo eso, con el deporte de equipo femenino y demás, pero ¿consideráis vosotros que hay elementos biológicos, no de sexo ni de género, sino biológicos, de tipo hormonal, por ejemplo, que modifican la recuperación, primero la producción y después sobre todo la recuperación de determinados tipos de lesiones musculares, ligamentosas o tendinosas, como por ejemplo el caso de la Balón de Oro femenina, ¿no? Esta Alexia Putellas. Pero Alexia lleva un tiempito, lleva lo que se supone que tiene que pero, llevar. vamos, este es un ejemplo que pongo yo para el gran público, porque a otros futbolistas no pensáis... Las mujeres tienen más predisposición, esto más predisposición a esto es a lo que me estoy refiriendo. a tener lesiones de cruzado anterior, ya que lo has nombrado Alexia Putellas. El motivo, el doctor quizás te lo pueda explicar mejor, pero tendrá que ver seguramente con la musculatura, el tipo de articulaciones. Exacto. No somos iguales de cadera ni de rodilla. Es decir, puede que vaya por ahí eso. Esta era mi pregunta. Por eso he dicho razones biológicas. Hoy precisamente me han llamado desde Valencia para pedirme colaboración en un estudio de incidencia de lesiones de cadera y de aductores en fútbol femenino de alto nivel, ¿vale? Pensaban que el Sporting era el equipo femenino de recreativo y me han llamado
para intentar colaborar con Es ellos. que parece, como tú dices, yo la impresión que tengo es la que tú has explicado, sí. ¿no? Que hay una cierta tendencia a facilitar la lesión muscular y ligamentosa más que quizás... Por temas morfofuncionales, básicamente, Sí, sí. temas de más que de hormonas y tal. Bueno, Bueno, no lo sé, la verdad no tengo toda la información. No, pero sí es verdad lo que que no- ese dato está ahí. Lo que no me atrevería yo a decir si esa influencia hormonal puede influir en la morfología la del Una pregunta, evidentemente, Bueno, claro, tú has una dicho, cosa lleva a la otra, o sea, las mujeres la tienen forma de la una- cadera, la forma, claro, pero la bueno, composición del músculo. Sí, pero claro, tienen un cometido que los hombres no lo tenemos, que es poder parir. Es decir, Exacto. no puede ser nuestra La pelvis pelvis, igual. Claro. la morfología pelviana... Cuando yo daba clases en los cursos de entrenadores que tú antes has aludido, yo siempre, cuando pasaba por la zona de la pelvis, siempre decía a los alumnos que había una articulación que en nosotros prácticamente no tiene, y que tiene un momento definitivo e importantísimo en la mujer, que es el momento del parto, la dilatación del canal del parto, ¿no? Claro. Estamos llegando ya prácticamente al final del programa, se nos ha hecho cortísimo, o sea que cualquier otro día pues lo seguimos. Una preguntita nada más, muy facilita. ¿El recreativo va a hacer de este año, Rodolfo? Seguro, ¿Qué? seguro. ¿Sí? No te rías, me está diciendo seguro. Es que me está Hombre, en mi ánimo está que el recreativo tiene mimbre y tiene todo para poder ascender este año, ¿no? Lo que sí es verdad que nos va a costar mucho trabajo, que el Antequera se ha perdido, que tenemos mucho que trabajar si queremos alcanzarlo, que antes de Navidades se nos han puesto las cosas fatal con una serie de lesiones que además han ido todas a los delanteros centros y que nos ha fastidiado bastante, pero creo que el recreativo donde está ahora mismo debe de tener, si no te digo asegurar, aquí no se puede asegurar nada, pero que el playoff no se nos puede escapar, que tenemos que seguir luchando por el primer puesto, mientras que matemáticamente, tan manida frase, pero que es así, estemos a tiro de la Antequera. Bueno, el otro día había quien me decía, el Antequera ya ha empezado a fallar, empató el domingo pasado. Bueno, El problema es que nosotros no, Pero que nosotros también. aprovechamos de ello. pero He leído una cosa- yo creo que posibilidades de ascender, por supuesto que las He tenemos. leído una cosa relativa a la segunda vez, recuperar la segunda vez, pero no sé exactamente qué Están pasaría. haciendo ahí un ¿Qué pasaría? cálculo. Porque se ve que no es rentable, que algún lío hay en la primera Real Federación. Volver a la Y reestructuración. entonces están planteando, en ese caso me imagino que el Recreativo de Huelva tendría asegurada no lo sé. No te lo creas tú. Se necesitaría No, más fuerza ahí y me parece que no tenemos toda la que deberíamos que está tener. por ver que eso salga adelante. ¿Podemos ascender, ver el recreativo? No No, sigo este año recreativo. Pues te voy a decir, así no sufrirás del corazón. No tendrás que buscar Ningún cardiólogo. Yo le voy a hacer una pregunta a los dos, a tu tocayo y a Rodolfo, pero sobre todo directamente a Rodolfo. Porque últimamente, a pesar de todo lo que ha cambiado el fútbol, y además eso lo habéis vivido directísimamente, no es lo mismo cuando no había cambios, cuando después hubo 2 cambios, cuando ahora hay 5 cambios que puedes cambiar medio equipo a lo largo del partido. No son los mismos los calzados de los futbolistas, no son los mismos los balones, ni los terrenos de juego, ni nada de eso. Y ni la alimentación, ni la preparación, todo. Y los futbolistas se lesionan. Y no muy lejos tenemos 2 equipos a los que tienen lesionados cada 2 por 3 lesiones musculares, no las traumáticas, esas son inevitables, musculares, y que recaen con mucha facilidad. Yo, por información que tengo de colegas nuestros de la ciudad de al lado, me dicen que muchas veces las recaídas son consecuencia de la presión de los técnicos. Y mi pregunta es, salvo el criterio ético para no crear un conflicto interno dentro del club, ¿cuántas veces te han entrado ganas
en los años que lleva en el Recreativo, de mandar fuera de Huelva al entrenador? O al jugador. O al jugador. A mí muchas veces más al jugador que al entrenador. El jugador siempre quiere jugar. Es imprescindible. Claro, es imprescindible. pero es que ese es el error. Es que mi opinión, por muy técnica que sea, si no se ve apoyada por la actitud del jugador, es que te deja en bragas, perdón. ¿Vale? Sí, pero es que eso lo sabe el entrenador. Sí. Y te pone a ti en mitad entre la espada y la pared. Pero si el, porque sabe que el futbolista va a querer jugar. Y te pregunta a ti. Si tú le das tu opinión técnica, pero el jugador le dice, viste, yo estoy de maravilla, estoy de maravilla, yo estoy para competir y para adelante. Entonces, el entrenador pues se ve en la disyuntiva de decir, bueno, si este que sufre la lesión dice que está, el técnico puede estar teniendo demasiado cuidado. Yo te lo voy a decir en Román Paladino. El técnico no médico, el técnico deportivo, lo que hace es cubrirse sus espaldas a costa de claro, por supuesto. Que de hecho todo esto que tenemos que ir al final. ¿Quieres añadir algo más, José Luis? Bueno, pues sí, claro. Nosotros, a pesar de todo el drama expuesto, que no deja de ser un drama, yo soy el vocal en Huelva de Samede y, bueno, yo tengo una parcela, pero no yo, todos los vocales y toda la Junta de Gobierno seguimos en eso, publicamos, nos relacionamos, hacemos cursos y tenemos entre manos, que va bastante avanzado, un congreso internacional de Samede. El primero que hacemos va a ser en Córdoba, creo que son los días 3 y 4 de noviembre, tengo que mirar porque tengo una memoria regular, 3 y 4 de noviembre, y va a ser el 3 y 4 de noviembre en Córdoba, y va a tratar de ejercicio físico y salud en la infancia y la adolescencia desde un abordaje multidisciplinar. Es decir, que allí vamos a estar todos los que hemos hablado, los podólogos, los psicólogos, los nutricionistas. Juan, ¿algo que añadir? Sí, concretando. O sea, para hacer deporte, electrocardiograma, ecocardiografía y prueba de fuerza. Y también me quiero acordar en estos momentos de Pablo Moriña, José Luis Martín de Pablo, Jesús Pardo, es decir, tantos médicos que hay que también podrían haber aportado algo en la charla, pero como bien me dijiste, no caben aquí. Algunos han querido venir, pero somos los que cabemos aquí en el programa, pero seguro que vendrán a veces. Rodolfo. Yo, abundando en lo que ha dicho Juan, lo que sí quiero es dejar claro que si bien es imprescindible desde mi punto de vista un mínimo reconocimiento de actitud deportiva, no dejemos de pensar que ese reconocimiento no deja de ser una foto en un momento. Y que esa foto dentro de X horas, cuando el sol le dé desde otro costado, va a ser distinta. Que tiene un valor que no hay otra manera de ponerlo de manifiesto, pero que tampoco con eso vamos a conseguir el 100% de los casos de muerte súbita que se producen, que se van a seguir produciendo casos a pesar, bueno, el caso del danés, ¿no? A pesar de que se le hayan hecho todas las pruebas habidas y por haber, tendríamos que recurrir a test genéticos que son prácticamente inviables y que son muy difíciles de llevar a cabo. No obstante, abundar en la necesidad de que haya la forma que tiene la naturaleza de decirte basta, o sea, por tanto ahí no podemos intervenir. Bueno, yo reafirmar lo que acaba de decir Rodolfo, me parece importantísimo. La gente piensa que porque se haga un electro ahora ya va a estar libre hasta el año que viene. O sea, confirma eso. Lo de los test genéticos, Rodolfo, te pueden detectar la posibilidad o la existencia de una tendencia lesional, pero no necesariamente que se vaya a producir la lesión. Por lo tanto, son elementos de sospecha.
pero Y, tiene ya el dato hombre, de que ese tiene individuo un tiene esa referente, sospecha, es claro. evidente, tiene un referente y sabe que ahí hay Un un individuo factor de de riesgo riesgo. añadido. Y luego yo ya soy un contertulio más, no voy al hospital, cuando voy no conozco a nadie, en fin, soy crítico con el sistema, lo fui cuando era profesional y lo soy ahora que ya soy jubilado, pero lo único que puedo es ofrecer mi colaboración y mi apoyo para cualquier cosa que podáis necesitar desde el punto de vista de vuestra problemática actual. Y desde luego, algo inaceptable. Faltarle respeto a los profesionales es lo último que podemos tolerar los propios profesionales. Rodolfo, domingo, 5 de la tarde, todo el mundo al estadio, ¿no? Hombre, todos los que puedan al estadio, por supuesto. Pero con el sanluqueño. Sí, con el sanluqueño. De verdad es que, no sé, a veces puede sonar también atópico, pero es que la gente no sabe realmente lo que se nota el calor del público. Que el estadio esté Eso no lo con presiona afluencia. mucho. Eso no lo presiona mucho. Menos cuando le genera presión, ¿no? Sí, bueno, sí es verdad que hay veces que se genera presión, pero cuando se genera presión es porque atrás hay algo que no funciona como debe. Una cosa está clara, que este es el mejor vestuario que ha tenido el Recreativo en toda su historia, ¿verdad? Sí, el de este año porque es el que tenemos, claro. Bueno, pues nosotros ponemos aquí nuestro punto y final. Agradecer, lógicamente, a los 4 contertulios de hoy, el que hayan acudido, que hayan aportado todo lo que lo han hecho en pro del deporte y la medicina, de la salud en definitiva, y nosotros ponemos aquí nuestro punto y final. Será hasta el próximo martes a partir de las 10:30 de la noche, en que estaremos de nuevo con todos.